Muy buenas noches, hermanos. Un gusto que estamos aquí en la presencia de Dios. Los saluda Carla Lombardi desde Guadalajara, México, en nuestro programa de Vida de Cielo aquí en la Tierra, que tiene la intención de abrir un espacio para la reflexión en los temas del don de la divina voluntad obrante en la criatura, escritos que fueron dictados por Jesús a Luisa, a la sierva de Dios Luisa Picarreta. Temas que nos ayudarán a acercarnos a la comprensión de lo que es vivir el cielo aquí en la tierra, es decir, a darle el verdadero cumplimiento al Padre Nuestro, como nuestro Señor Jesús le ha dicho a la sierva de Dios Luisa Picarreta. Me permito saludar a todos los que se conectan en directo y a los que próximamente escucharán esta emisión. Que en la voluntad de Dios haga caer la semilla a nuestros corazones y fructifique al 100%. Antes de iniciar nuestro tema del día de hoy, los invito a realizar una oración que tiene mucho que ver con nuestro tema, el tema de ahora, que es la gracia esencial. Y precisamente, realzando la gracia de Dios en la criatura, vamos orando con la oración más perfecta que realza esta gracia, que es el Ave María. Digamos todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos unimos a esta Ave María, todos juntos, para que nosotros, mostrando o dando énfasis a la gracia que Dios ha dejado en nuestra Madre Santísima, la llena de gracia, nos unamos a esta gracia de la cual vamos a hablar ahora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, pues vamos comenzando nuestro programa. No sin antes decir que los temas que estamos realizando aquí en Vida de Cielo, aquí en la Tierra, está basados en los escritos de la obra de la Divina Voluntad, dictados por Jesús a la sierva de Dios Luisa Picarreta, y que tienen un sustento dentro de las bases de la revelación pública y del catecismo de la Iglesia Católica, de nuestro magisterio. Entonces, pues vamos comenzando precisamente con el tema de la gracia. Bien, pues en los temas anteriores nos hemos enfocado en conocer la dimensión del pecado, desde las afecciones a nivel social, y en la semana pasada estuvimos viendo cómo afecta a un nivel personal todo lo que es la dimensión del pecado. Estos dos programas que tuvimos anteriormente nos dan a entender una visión a grandes rasgos global de lo que Jesús llama pecado, sobre todo desde nuestras bases de fe, como el pecado mortal y el pecado venial, pero también desde ahora una nueva dimensión en la divina voluntad, en donde nos acercamos a entender que Jesús llama pecado todo acto hecho con voluntad humana. ¿Por qué? ¿Por qué le llama pecado? ¿Qué es un pecado? El pecado no es más que un vacío de amor divino. No es otra cosa más que el vacío de Dios. Entonces, este vacío de Dios, esta oscuridad, Jesús ahora nos va a invitar a través de este tema a reparar este vacío de amor, para que nosotros voluntariamente tomemos lo que Dios nos está ofreciendo en su gran misericordia, que es su gracia. Es interesante conocer que esta dimensión del pecado tiene que ver con nuestra voluntad humana.
si no estamos unidos a la voluntad de Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente, difícilmente podremos nosotros vivir la felicidad eterna. Esa felicidad que nosotros tanto queremos alcanzar, no solamente en el cielo, sino también el cielo traerlo a nuestra tierra, a la tierra de nuestra alma, como Jesús lo ha prometido en el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya que la voluntad humana, por más buena que puede ser, nos puede llevar a tener pequeñas alegrías, pero no la felicidad plena, no la felicidad eterna, que es la que Dios nos está ofreciendo ahora con el don de la divina voluntad. Es por esto que Jesús le dice a Luisa que muchas veces esta voluntad humana a lo largo del tiempo lo que ha hecho ha sido falsificar y profanar las obras santas. ¿Por qué? Porque las obras santas han sido hechas con su voluntad, con la voluntad humana. Entonces, vamos entendiendo lo que ahora Jesús nos va a ir introduciendo hacia este tema de la gracia y cómo Él va mostrando esta dimensión de la voluntad humana como falsificadora, porque hemos estado nosotros dentro de cosas santas, pero muchas veces hemos tenido una intención muy humana al buscar las cosas santas. Y Jesús le llama esto una falsificación, ¿sí? Una profanación de las cosas santas. Entonces, vamos leyendo este pasaje del volumen 6, julio 31 de 1904, donde Luisita menciona, dice, continuando mi pobre estado, parece que Jesús ha venido más de una vez, y parecía que lo veía niño, circundado como por una sombra, y me ha dicho, hija, ¿no sientes la frescura de mi sombra? Repósate en ella, porque encontrarás alivio. Y parecía que reposábamos juntos a su sombra, y me sentía toda reanimada junto a él, y después ha continuado. Amada mía, si tú me amas, no quiero que tú mires ni en ti misma, ni fuera de ti, ni si estás caliente o fría, ni si haces mucho o poco, ni si sufres o gozas. Todo esto debe ser destruido en ti, y solo debes fijarte si haces cuanto más puedes por mí, y todo por agradarme. Los otros modos, por cuán altos, sublimes y laboriosos, no pueden agradarme y contentar mi amor. Oh, cuántas almas falsifican la verdadera devoción y profanan las obras más santas con la propia voluntad, buscándose siempre a sí mismas. Y si también en las cosas santas se busca el modo y el gusto propio y la satisfacción de sí misma, se encuentra a sí misma, huye Dios y no lo encuentra. En este pasaje, hermanos, vamos a descubrir muchas cosas. Habla de tres cosas importantes. Primero, la frescura de la sombra de Dios. Hay una sombra divina que envuelve a Luisa. Y vamos a hablar un poquito sobre la relación de esta sombra, la sombra de Dios, con lo que es la gracia, en la cual Luisa se reposa en este pasaje. Segundo, después la condiciona, porque en estos primeros volúmenes apenas va mostrándole a Luisa lo que es lo que son las enseñanzas divinas, las verdades que van a ir encaminándola hacia el don de la divina voluntad. Por eso es muy importante para Jesús mostrarle todo su amor
toda su gracia divina, pero a la vez condicionarla de decirle, no mires a otro lado. Si tú te gozas, o si tú estás, si tú estás triste, si tú estás muy fervorosa, o estás muy fría, si tú sufres o gozas, o sea, no es mirar esta parte, sino es mirar a Jesús en todos los estados que tengamos durante el día. Y en este mirar a Jesús estaremos agradando y contentando su amor. Entonces, luego, la tercera cosa es que habla Jesús de las almas que falsifican la verdadera devoción con su voluntad humana. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos buscado estas cosas santas con la intención únicamente de buscar una aprobación. Estos 3 puntos son claves para poder entender la gracia este tema de la gracia que vamos a escudriñar en este programa. Hemos reconocido en los programas pasados lo terrible que es ir en contra de la voluntad de Dios. También conocimos que no solo es el acto de pecar como lo hemos concebido, tanto grave o venial, sino lo esencial es que cada uno de ellos se hicieron con la voluntad humana. Todos los actos veniales, mortales, se hicieron con la voluntad humana, ya sea grave o venial. Pero, asimismo, hay muchos pecados que no confesamos. Tales son los que vienen de esas obras devotas y buenas y santas que también han sido hechas con la voluntad humana, ya que están enfangadas de sí mismas, de buscar una aprobación, un aplauso, un reconocimiento de sus superiores, un estímulo humano, una medalla, pero también aquellas en las que las almas se deprimen porque no han podido alcanzar lo que ellas quieren, o tantas otras actos que son meramente humanos y están dentro de estas obras que hacemos muchas veces, que son obras santas. Pero no se busca a Dios, no se busca a Jesús. Quizá quede en un segundo plano, pero el primer plano de estos actos es buscar ese contacto con el otro, ese reconocimiento con el otro, ese buscar distraerse, en fin. Estos actos también son de voluntad humana y también se pueden denominar vacíos de Dios. Cuando nos damos cuenta de esta dimensión, vemos ahora sí nuestra fragilidad, nuestras miserias y sobre todo nuestra fácil tendencia a caer porque hemos sido entrenados para halagar más a nuestro ego, nuestra voluntad. Así ha sido nuestra educación, de buscar nuestro querer y dejar en último plano el querer de Dios, es más, ni buscarlo. Bien, pero este primer plano de reconocimiento es importante, porque ahora vamos a ver la intervención de Dios cuando el alma ha reconocido que ha estado desvinculada de Dios. Y esto es lo importante. Las consecuencias del pecado, como ya lo platicamos en el programa anterior, dan cuenta que el alma siente un vacío de Dios. Se puede llenar de las cosas del mundo, de estos falsos aplausos o estas depresiones en las que cae el alma porque quiere buscar lo suyo, pero esto no la lleva más que a una tristeza profunda, a un vacío de Dios donde quiere llenarlo con cualquier cosa externa, pero su alma le reclama la vida plena de Dios. Cuando el alma reconoce esto, de verdad se postra en tierra, porque tiene la semilla del bautismo que lo llama a postrarse en tierra y reconocer a Dios
para pedirle ayuda, de querer retornar a Él. Y es aquí donde interviene la gracia, que es solo y únicamente de Dios. La gracia no es más que este regalo divino que nos viene de Dios para poder nosotros reconocerlo, para poder nosotros mover nuestro corazón para retornar a Dios. Bien, pues vamos comprendiendo un poquito más de la gracia en relación al pasaje que leímos anteriormente, que está relacionado mucho con nuestra Madre Santísima. Y vamos viendo por qué. Sobre todo en la primera parte, cuando hablamos de la sombra, esta sombra hermosísima que acogió a Luisa para descansar. Pero vamos a ver cuáles son estos efectos de la sombra del Altísimo, de la sombra de Dios. ¿En dónde? En nuestra Madre Santísima, porque ella es la llena de gracia. Y tenemos que entender ahora lo que es la gracia, pero con un adjetivo más, que es esencial. La gracia esencial, es decir, tiene un nombre y apellido completo, que la vamos a distinguir de esta gracia accidental a una gracia esencial. Entonces vamos a ver que nuestra Madre Santísima también fue cubierta de esta sombra del Altísimo. Vamos a leerlo en el siguiente pasaje del volumen 19. Dice: hija mía, no temas, yo te vigilo, y estoy a la custodia de tu alma, a fin de que el pecado, aun mínimo, no entre en tu alma. Y donde tú u otros ven defecto y maldad en ti, yo no lo encuentro. Más bien, veo que tu nada siente el peso del todo. Porque por cuanto más te elevo íntimamente a mí y te hago conocer lo que quiere hacer el todo de tu nada, tanto más sientes tu nulidad, y casi espantada, aplastada bajo el todo, quisieras no manifestar nada, y mucho menos poner sobre el papel lo que el todo quiere hacer de esta nada. Mucho más que por cuanta renuencia tú sientes, yo venzo siempre y te hago hacer lo que quiero. Esto le sucedió también a mi mamá celestial, cuando le fue dicho: te saludo, María, llena de gracias, tú concebirás al Hijo de Dios. Ella, al oír esto, se espantó, tembló y dijo: ¿cómo puede suceder esto? Pero terminó diciendo: fiat mihi secundum verbum tuum. Ella sintió todo el peso sobre su nada y naturalmente se espantó. Así que, cuando manifiesto lo que quiero hacer de ti, tu nada se espanta. Veo repetir el espanto de la soberana reina y yo, compadeciéndote, levanto tu nada, la refuerzo a fin de que pueda resistir para sostener al todo. Por eso no pienses en esto, sino más bien en hacer obrar al todo en ti. Bien, hermanos, aquí hablamos de dos cosas importantes: el todo y la nada. Esta sombra del Altísimo, que en muchos pasajes vamos a encontrar, sobre todo en la obra de la Divina Voluntad y en los Evangelios también, la sombra de Dios en el momento de la Anunciación, las Escrituras nos dicen que Mamá María fue cubierta con esta sombra del Altísimo para ser Madre de Dios. Al igual que Luisa sintió esta sombra, a Mamá Santísima la cubrió totalmente. Y fue precisamente la presencia de Dios que se presenta tal cual es. La sombra del Altísimo es su gracia, que desea comunicarla a la criatura, que está deseoso
de ponerla en cada uno de los actos de nuestra vida. Pero para poder comunicarla necesitaba el fiat, tanto de Mamá Santísima como de Luisa. Un fiat total, un fiat que tenía que ver con mantener su vida totalmente en la nada de su voluntad. Es decir, no mirar otros atractivos, sino mirar de frente a Dios, sin voltear a ver al lado, ni a los lados, ni a sí misma. Esta es una enseñanza que Dios va puesto a lo largo de la historia para enseñarnos a mantener nuestra mirada fija en Jesús. Después que escucha su fiat, le comunica ahora sí su gracia. Una gracia esencial en donde, teniendo y poseyendo esta gracia esencial, la condición es quitar todo lo que es nuestro, es decir, todo lo que son nuestros sentires humanos, nuestros deseos humanos, para sumergirnos en el deseo de Dios y no hacer más que trabajar en nuestra vida para vivir en esta eternidad con la gracia de Dios. Pero Jesús necesita la nada para comunicar la gracia. Bien, pero vamos viendo otro pasaje parecido a este. Y este pasaje tiene que ver con el volumen 7, donde también Jesús habla de la comunicación de esta gracia esencial. Veamos qué dice. Dice: hija mía, el honor más grande que la criatura puede dar a Dios como creador es el de depender en todo de su voluntad divina. Y el creador, viendo que la criatura hace su deber de criatura hacia el creador, le comunica su gracia. Y mientras esto decía, salía una luz de Jesús bendito y me hacía comprender el modo como comunica la gracia. Y yo comprendía así que el alma, por ejemplo, siente en ella un aniquilamiento de sí misma. Ve su nada, su miseria, inhabilitada para hacer ni siquiera una sombra de bien. Ahora, mientras se siente en este estado, Dios comunica su gracia y la gracia de la verdad. Así que el alma descubre en todo la verdad sin engaño, sin tinieblas, y entonces lo que Dios es por naturaleza, que es verdad eterna, que no puede engañar ni ser engañada, el alma lo llega a ser por gracia. O sea, el alma siente un desapego de las cosas de la tierra, ve su fugacidad, su inestabilidad, ve cómo todo eso es falso, todo es podredumbre, que merecen ser aborrecidas en vez de ser amadas. Dios, mientras el alma se siente en este estado, comunica su gracia y la gracia del verdadero amor y del amor eterno. Comunica su belleza de tal modo que hace enloquecer al alma amante, y el alma queda llena de amor y de la belleza de Dios. Y entonces lo que Dios es por naturaleza, que es amor y belleza eterna, el alma lo llega a ser por gracia. Y así de todas las otras virtudes divinas, porque si lo quisiera decir todo sería demasiado largo. Solo agrego que la gracia previene al alma, la excita, pero solo se comunica y entra a tomar posesión cuando el alma mastica esas verdades y como alimento las traga. Por eso no todos reciben los efectos dichos arriba, porque como relámpagos lo dejan huir de la mente y no les hacen un lugar. Bien, pues en este pasaje, hermanos,
del volumen 7, febrero 28 de 1906, podemos descubrir precisamente lo que le sucedió a nuestra Madre Santísima, que en el momento de comunicarle Dios todo lo que era Él, es decir, su todo, sintió ella un aniquilamiento de sí, es decir, sintió el peso del todo en su nada. Pero ¿qué hace Dios con esta gracia? Al comunicarla, le comunica el verdadero amor y la alza, la eleva de manera que la cubre de todas las virtudes divinas conforme ella va diciendo fiat y va aborreciendo el mundo, las cosas del mundo. Entonces, hermanos, este es el camino de la gracia. Pero vamos descubriendo algo más de fondo. Si ya sabemos que este es el anhelo de Dios de comunicar su vida, comunicar lo que es Él al alma, porque aquí en este pasaje claramente nos dice, cuando el alma, Dios siempre va a derramar sus gracias, siempre en los sacramentos, en la lectura de la palabra de Dios, en las verdades divinas. Pero aquí está un punto clave. Cuando el alma mastica estas verdades, cuando el alma las toma como posesión, las traga, y ahora sí va a recibir estos efectos, los efectos de hacerse vida Dios en la vida del alma. Es decir, se va a ir extendiendo Él en el alma. Pero este es un proceso, hermanos. Mientras no reconozcamos la vida de pecado, es decir, que estamos nosotros enfangados con las intenciones humanas, difícilmente podremos nosotros entender lo que es la gracia divina, porque no la vamos a dejar entrar, como dice aquí, no le vamos a hacer lugar a lo que es Dios. Bien, pero ahora entendamos, ahora sí, entendiendo todo este proceso y todo lo que Dios quiere hacer en el alma, de comunicar de la misma manera su vida divina, que es la gracia de Dios en el alma, vamos entendiendo ahora qué es la gracia. ¿Qué es la gracia y cómo nos lo manifiesta esta gracia? Desde nuestro magisterio, desde el catecismo de la Iglesia Católica, para que nosotros podamos entender cuántas manifestaciones de la gracia de Dios tenemos, ¿sí? Porque hay distintas manifestaciones de la gracia de Dios según el conocimiento del alma que tiene de Dios, y cómo esta manifestación de la gracia se manifiesta también a través de nuestra Iglesia, a través de las verdades divinas. Bien, entonces, primeramente vamos descubriendo que lo que dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, y vamos tomando el pasaje muy bien, el pasaje del numeral, olvidé poner el numeral, se los debo para el siguiente programa, pero aquí tengo el pasaje. Dice así, en nuestro catecismo, dice: desde toda la eternidad, antes de la creación del mundo, Dios ha llamado al hombre a participar de su propia vida trinitaria, que es el fin último de las criaturas libres. Se trata de una pura iniciativa de Dios, es decir, una gracia. Por ello, en el Catecismo de la Iglesia Católica se lee esta vocación a la vida eterna, que es sobrenatural. Dice: la gracia es un don gratuito que Dios nos hace de su vida
infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma, para sanarla del pecado y santificarla. ¿Se fijan? Aquí está. El don gratuito que Dios nos hace de su vida, que nos infunde el Espíritu Santo para sanarnos del pecado y llegar a la verdadera santificación. Por eso se le llama la gracia santificante. Y vamos entendiendo qué es lo que nuestra Santa Madre Iglesia denomina como la gracia santificante. Dice así: la gracia santificante se llama también gracia habitual, porque es una disposición estable que perfecciona al alma por la infusión de las virtudes, para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Por esto se puede hablar de un estado de gracia en el cristiano. Bien, entonces habla de una disposición del alma también para poder perfeccionarla, para que Dios pueda comunicar su vida, comunicar su gracia santificante para llegar a este estado de ir pasando de esta gracia de los modos humanos que envuelve a los modos humanos para llegar a los modos divinos. Bueno, podemos hablar mucho de lo que nos dice nuestro catecismo en relación a cómo la adquirimos también a partir del bautismo y cómo esta gracia nos justifica. Bien, pero hay algo más importante aquí. Esta gracia, cuando el alma ha caído en lo que hemos platicado en los temas pasados, en el pecado, para restituir esta gracia, el primer paso que tiene que hacer esta alma en donde reconoce su nada, ahora sí, es el sacramento de la penitencia, que es la entrada para que nosotros podamos obtener la primera manifestación de la gracia, cuando todavía se posee voluntad humana, que es la gracia santificante, con que se nos perdonan los pecados, y aún los mortales y los veniales, aquellos que se confiesan con dolor. Bueno, muy bien. Si esto es lo que nos va diciendo el catecismo, vamos a ir descubriendo lo que Jesús le va diciendo a Luisa en relación a esta gracia. Miren, ciertamente lo que acabamos de descubrir de nosotros en el catecismo es que se necesita una disposición. Si no hay disposición para recibir la vida de Dios en nuestra vida, en nuestros actos, difícilmente podremos nosotros alimentarnos y que los efectos de esta gracia tengan efectos en nuestra vida. Porque muchas veces nosotros podemos arrimarnos al sacramento, pero seguir todavía obstinados con nuestras formas de pensar muy humanas. Acabamos de decir que también los vacíos de amor divino son estos actos que no confesamos, actos que son estas intenciones muy humanas que tenemos hasta cuando nosotros estamos en las cosas santas. Entonces, Jesús va a ir entrenando a Luisa para ir quitando estos actos que nosotros no identificamos como pecado, estos vacíos de amor que son tan sutiles porque tienen que ver con los actos cotidianos de nuestra vida. Entonces, lo primero que Jesús le dice para poder ir quitando estas cosas que difícilmente identificamos a primera vista como pecado, que son nuestros vacíos de amor, Jesús le dice a Luisa que se requiere del desapego del mundo exterior para que Él pueda depositar su gracia. Le dice: yo soy el único que merece ser amado. Mira, si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es pensamientos de criatura, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente a tu corazón.
Este murmullo en tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Bien, pues aquí está. El primer impedimento, ¿cuál es? Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no van a permitir que la gracia, como dice aquí Jesús, que la gracia se derrame en nosotros. Como les había dicho, podemos nosotros recibir el perdón de Dios, la gracia del perdón en el sacramento, pero si nuestros pensamientos siguen obstinados en nuestras cosas, en nuestras maneras de ver y de pensar, difícilmente la gracia sentiremos los efectos de la gracia en nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a la comunión todavía con nuestros pensamientos humanos? ¿Cuántas veces hemos orado después de la comunión todavía pidiéndole a Dios cosas humanas? Cosas humanas que tenga trabajo, que tenga salud, que me cuide, que me vaya bien en tal cosa. Imposible que Dios va a derramar los efectos de su gracia, que vamos a sentir los efectos de la gracia. Su gracia, Dios la da, pero nosotros no damos lugar a que se quede ella, esta gracia, en nuestros actos. La derramamos. Jesús dice, es como una luz que quiere juntarse con otra luz para hacer fuego, pero que encuentra una oscuridad, una frialdad, que en el momento en que llega la luz, la frialdad lo que hace es apagar la vida. Bueno, pues aquí está. Este es el primer impedimento para que esa gracia llegue a nosotros. Por eso no sentimos los efectos de la gracia de Dios en esta primera manifestación, porque habíamos hablado que son dos manifestaciones de la gracia de Dios. Bien, entonces, pues Jesús va entrenando a Luisa en este comunicar esta gracia para que ella vaya desapegándose. Hay un pasaje muy bonito en el volumen 2 donde Jesús juega con Luisa, y precisamente en este juego Luisita pues siente que se le retira la gracia porque Jesús va jugando con ella, y es muy interesante. Dice, esta mañana mi dulce Jesús quería continuar entreteniéndose y quería bromear. Venía, me ponía sus manos en la cara como si quisiera hacerme una caricia, pero en el momento de hacerla desaparecía. De nuevo venía, extendía sus brazos hacia mi cuello en el acto de querer abrazar, pero mientras extendía los míos para abrazarlos, me oía como relámpago, sin poderlo abrazar. Luisita decía, ¿quién puede decir la pena que sentí en mi corazón? Mientras mi pobre corazón nadaba en este mar de dolor inmenso hasta sentirme desfallecer, ha venido la mamá reina, trayéndolo como niño entre sus brazos. Y así nos hemos abrazado los tres juntos, la mamá, el hijo y yo. Entonces tuve tiempo de decirle, Señor mío Jesús, me parece que has retirado tu gracia de mí. Y Jesús le dice, tontita, tontita que eres, ¿cómo dices que te he retirado mi gracia mientras estoy aquí? ¿Y qué cosa es mi gracia sino yo mismo? Aquí está, hermanos. ¿Qué es la gracia? Y Jesús la está definiendo de una forma excepcional. La gracia es Dios mismo. Dice, ¿qué cosa es mi gracia sino yo mismo? Mientras me tengas a mí, entonces tienes la gracia. Y es aquí donde vamos a definir todavía más la gracia. Esta gracia esencial que queremos definirla,
porque la gracia esencial, estamos hablando de la vida de Dios. Esta gracia también la define en el volumen 6, mayo 5 de 1905. Dice: hija mía, todo lo que puede salir de dentro de una persona se llama parto. Y este parto se vuelve hijo de quien lo pare. Ahora, esta hija mía es la gracia, que saliendo de mí se comunica a todas las almas que le quieren recibir y las convierte en otros tantos hijos míos. Y no solo eso, sino que todo lo que puede salir de bien, de virtud de estos segundos hijos, se vuelven hijos de la gracia. Ve un poco qué larga generación de hijos se forma la gracia, solo con que la reciban. Pero cuántos la rechazan, y mi hija se regresa a mi seno sola y sin prole. Mientras esto decía, aquella imagen se ha encerrado dentro de mí, llenándome toda de sí misma. Bueno, hermanos, pues aquí está. La gracia es un parto de Dios. ¿Por qué? Porque ha salido de Dios. Esta gracia en donde Dios va a ir manifestando sus virtudes divinas no es más que Dios mismo que está saliendo de sí mismo porque quiere depositarse en el alma. Entonces, si el alma adquiere la gracia completa de ser toda de Dios, entonces lo que saldrá del alma como acto y como movimiento será los hijos de la gracia, que es la gracia misma, porque tiene esta virtud multiplicadora. Bueno, pero Jesús se lamenta, dice que pocos son los que la reciben. Y ciertamente cuando Jesús habla de los pocos que la reciben, se está refiriendo a aquellos que cuánto hemos nosotros desperdiciado las gracias divinas que Dios ha puesto en cada momento de nuestra vida. Porque no hay ningún momento donde Dios esté así sin dar nada, no, sino al contrario. Dios derrama sus gracias en cada instante y las derrama en abundancia en los sacramentos. Pero vamos viendo entonces, vamos entendiendo en dónde vamos a descubrir precisamente dónde derrama sus gracias. Bien, miren. Vamos a descubrir qué es lo que aprisiona a Jesús. Bien, ya sabemos que en los sacramentos, en cada acto, en nuestra vida, en cada movimiento, Dios quiere depositarse en el alma. Dios no quiere dejar a la criatura sola. Sin embargo, vamos a descubrir en estos momentos cómo vamos a aprisionar esta alma, esta gracia. Porque si Jesús mismo está diciendo que las gracias se nos dan en abundancia y que cuando nosotros las recibimos, pues muchas veces las rechazamos sin recibir los efectos, y después nos dijo Jesús cómo era posible que nosotros llegáramos a este vacío a través del desapego de las cosas del mundo. Entonces, ahora vamos a descubrir qué es lo que va a aprisionar a Jesús en nuestros actos, es decir, en nuestra vida, para que no se vaya, para que esté siempre la gracia actuante en nosotros. Es decir, para que esta gracia divina, que es Dios mismo, que son todas sus virtudes esenciales y divinas, se vayan extendiendo en el alma y no se salgan de nosotros. Jesús le dice a Luisa en el volumen 16, noviembre 5 de 1923, le dice: mi amado Jesús,
No es una cosa nueva y singular lo que tú dices, que en quien vive en tu voluntad, tú haces vida real en él. ¿No es más bien esa vida mística que tú haces en los corazones que poseen tu gracia? Bien, entonces aquí Luisita le está preguntando a Jesús que si verdaderamente las almas que viven la divina voluntad están recibiendo la vida real de Jesús. Esta vida real significa con toda la divinidad de Jesús. Y entonces Luisita dice, lo más probable es que nosotros recibamos tu vida mística que tú haces en los corazones que poseen la gracia, porque los santos recibieron una vida mística de Jesús. Los santos recibieron una vida mística, de una contemplación mística, un matrimonio místico. Y este misticismo no era recibir la gracia, pero no plena ni total, como Dios sí quiere manifestar con las almas que viven la divina voluntad, sino las almas que recibieron el matrimonio místico fueron almas contemplativas de Dios, que deseaban poseer la gracia esencial, la gracia plena del don de Dios. Ese era su deseo mayor, por eso Dios les compartía su vida mística. Pero ahora Luisita le está preguntando a Jesús, ¿es verdad que un alma que vive en la divina voluntad adquiere la gracia esencial, es decir, la gracia real y no mística? Vean lo que le dice Jesús. Y Jesús dice, no es vida mística como para aquellos que poseen mi gracia, pero no viven con sus actos fundidos en mi querer, y por eso no tienen materia suficiente para formarme los accidentes para aprisionarme. ¿Se fijan? Vamos diciendo otra vez. No es vida mística como para aquellos que poseen mi gracia, pero no viven con sus actos fundidos en mi querer. Es decir, Jesús aquí está diciendo que para aquellos que poseen su gracia, pero no viven con sus actos fundidos en el don de la divina voluntad, en el querer de Dios, para ellos es vida mística. ¿Sí? Dice, como para ellos. Dice, no es vida mística dice, por eso tienen, vamos leyendo la cita completa. Dice Jesús, no es vida mística, como es para aquellos que poseen mi gracia, pero no viven con sus actos fundidos en mi querer. Y por eso no tienen materia suficiente para formarme los accidentes para aprisionarme. Sería como si faltara la hostia al sacerdote y quisiera pronunciar las palabras de la consagración. Las podría decir, pero las diría en el vacío, y ciertamente mi vida sacramental no tendría existencia. Así me encuentro en los corazones que mientras pueden poseer mi gracia, pero no viven del todo en mi querer. Estoy en ellos por gracia, pero no realmente. ¿Se fijan? Aquí está. Jesús está diciendo que para aquellos que no viven la plenitud de su querer, está en vida mística. Pero para aquellos que viven con el querer de Dios, dice, es vida mística. Es vida real. ¿Sí? Estamos hablando de que entonces Jesús quiere derramar su vida real en nosotros. Quiere derramar su divinidad, como lo acabamos de decir anteriormente en este pasaje del volumen 7 que leímos en un principio, donde Jesús dice que cuando Dios va derramando
sus gracias. Dice, lo que Dios es por naturaleza, que es gracia divina, al alma se lo va comunicando también, pero lo que es Dios por naturaleza, el alma se lo va, Dios se lo comunica al alma, pero por gracia, porque nosotros tenemos una naturaleza humana, ¿sí? Entonces, y va adquiriendo las gracias, es decir, el alma va adquiriendo la vida real, comunica su gracia, el verdadero amor, comunica su belleza, ¿sí? Entonces, la manera en cómo se aprisiona Jesús en nuestros actos, la manera en cómo Jesús queda, es que nuestros accidentes, que son nuestros actos, los llenemos de su querer divino. Que no haya otro deseo más que el querer de Dios. Que no haya otro conocimiento que domine nuestra alma más que el conocimiento del querer de Dios. Esta manera va a ir aprisionando a Jesús en su vida real, como lo dice en este pasaje. No en vida mística, sino en vida real. Y en vida mística será para aquellos que, poseyendo una santidad, todavía viven con voluntad humana, porque no han adquirido este conocimiento, ni han adquirido tampoco el deseo de vivir plenamente en el reino. La marca del fiat, hermanos, esta marca que Dios pone en aquellas almas que han decidido dar su sí a Dios. Y este sí a Dios consiste en lo que acabamos de leer hace ratito, en el desapego del mundo, en este desapego de las cosas exteriores y en mirar solo a Jesús, sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda, ni mirarse a sí mismos, no, sino mirar en todo, no importando sufrir o gozar, no importando en qué estado esté el alma, sino en todo decirle: Jesús, te amo, todo en tu voluntad y en tu querer, y yo lo vivo para repararte, para reparar el amor, para unirme a ti y pedirte que se extienda el reino. Bien, hermanos, pues podemos hablar mucho más de la gracia y dedicaremos también el siguiente programa a hablar de un paso más de esta gracia esencial, que es la que precisamente nos llevará a entender cómo Dios actúa con estos efectos de la gracia. Cómo actúa en el alma cuando el alma va disponiéndose a que la vida, a que esta gracia esencial vaya teniendo el terreno para que Dios vaya actuando en ella, en esta alma. Así como Mamita Santísima, que fue la llena de gracia, así como Luisita llegó a poseer la gracia hasta llegar a abrirnos el reino de la divina voluntad, es decir, a darnos el pase para que nosotros, a través de este conocimiento divino, podamos nosotros decirle sí a Dios, unirnos al fiat del Padre, al fiat del Hijo y de nuestra Madre Santísima, y al fiat de Luisa en el fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Bien, hermanos, pues con esto terminamos dando este primer momento de la gracia para enamorarnos de esta gracia divina. No hay más, hermanos, tenemos que caminar hacia la luz. Dios quiere desahogar su gracia en nosotros. No impidamos más que este parto divino que sale de Dios, nosotros obstaculicemos y hagamos este vacío para que Dios venga a depositar su gracia, un vacío de nuestra voluntad. No permitamos que esté lleno de nuestra voluntad, porque en el momento en que Dios saca de sí su gracia, en este parto divino, nosotros impedimos que este parto tenga vida.
Y esto es lo más terrible, cuando se llega a abortar la gracia de Dios que quiere hacer crecer en nuestra alma. Bien, hermanos, pues que sea nuestro Dios, nuestro bendito Dios, que nos vaya encaminando hacia entender lo más grande y lo más bello de vivir el cielo aquí en la tierra, porque estamos cansados ya de vivir con la voluntad humana. Queremos recibir los efectos de la gracia y que Mamita Santísima, que es la reina de la gracia, nos vaya encaminando a vivir en la plenitud. Con esto terminamos dando gracias a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo a Dios que se una el cielo con la tierra y la tierra con el cielo, que se extienda el reino. Se despide Carla Lombardi en un programa más de Vida de Cielo aquí en la tierra. Los espero el siguiente martes y que viva la Reina de la Divina Voluntad, que es nuestra Madre Santísima, que viva nuestro Rey Divino, que es Jesús, y fiat siempre.